Un saludo a todos los auditores. Continuamos con el libro ¿Usted está preparado para el fin? Autor Ezra Ma. Capítulo 3, parte 1. Hoy hablaremos de cuidar de la conciencia. El pasaje de Proverbios, capítulo 29, verso 18, trae la siguiente advertencia. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La falta de la palabra de Dios en nuestra vida nos deja vulnerables a la corrupción de la iniquidad, que comienza por la mente y la conciencia, por la influencia de las ideologías de este mundo, por las muchas teorías que circulan en los tiempos de hoy. La humanidad se desvía cada vez más de la Biblia y de su referencia. Hay un sinnúmero de reivindicaciones de derechos de los más diversos grupos sociales, llenos de razones y argumentos que llevan a muchos hijos de Dios a apostatar de la fe. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 2. Estos grupos influyen en algunos que hasta tambalean, se desvían y comienzan a creer en esas cosas y se apartan de la verdadera referencia, que es la palabra santa de Dios. La profecía que Pablo anunció a su joven colaborador en 2 a Timoteo capítulo 3 se está cumpliendo hoy. En ese pasaje el apóstol revela que la razón de la dificultad de los tiempos del fin es la condición degradada de los hombres, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, también ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, también traidores, impetuosos, infatuados. Señor Jesús, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La frase amadores de sí mismos o egoísta en otras versiones, en griego es pilautos y también significa estar atento a sus propios intereses. Hoy las personas viven en torno a sí mismas y se preocupan solo por satisfacer sus propios deseos y ambiciones, sin importarle los demás. La palabra avaros en griego es pilarguros, que significa amor al dinero. Hay un sinfín de noticias de personas que cometen crímenes y atrocidades por amor al dinero. La palabra vanaglorioso en griego es tupo, que tiene el sentido de arrogante, insolente, ciego y lleno de orgullo. El mundo actual está produciendo personas orgullosas, arrogantes y blasfemadoras, que insultan a otros de manera implacable, sin misericordia. Las redes sociales se volvieron un ambiente propicio para ese tipo de comportamiento. El orgullo ciega a las personas y no las deja ver nada más que a ellas mismas. Ese es el significado de infatuados. Las características descritas en el texto bíblico son evidentes en estos días. El ser humano ya no logra tener dominio de sí mismo.
Los hombres pueden domar elefantes, domar leones, domar leopardos, pero son incapaces de domarse a sí mismos y de controlar su propia lengua. Ese es un problema que también afecta a la iglesia. Los chismes causan un daño tremendo. No podemos ser livianos al juzgar y hablar sobre determinadas cosas. Pablo afirmó además que los hombres serían amadores de los deleites más que de Dios. Las personas buscan el placer y una buena vida a cualquier costo. Ese es el lema de los jóvenes de hoy, principalmente en la cultura occidental. Para ellos lo que más importa es la diversión y el entretenimiento. Esa cultura nociva se está propagando por todo el mundo, destruyendo la vida y el futuro de muchas personas, haciendo que amen más los deleites que a Dios. Ya no existe un patrón, los valores morales se están invirtiendo y son desvirtuados. Hay una degradación en la sociedad y eso lamentablemente ha afectado también a la iglesia. Los cristianos que no poseen un fundamento bíblico son engañados fácilmente. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 2, podemos leer: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, escuchando a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Por tanto, vemos que la causa de la prosperidad, del engaño y de la mentira es la conciencia cauterizada. A nuestro alrededor hay una batalla espiritual invisible a los ojos físicos. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Los espíritus engañadores están llevando a las personas a practicar cosas que dañan su conciencia. Son cada vez más arrastradas hacia la corrupción. El engaño y la mentira están presentes en todas las áreas de la sociedad. En muchos países hemos visto eso en el campo político, con diversos escándalos que involucran a personas que dicen grandes mentiras. Pero eso no ocurre solo en el ámbito político. En el escenario corporativo también vemos empresas que engañan a otras. En las familias hay mentiras entre el marido y la esposa. También hay mentiras entre padres e hijos. Esa es la situación actual y la causa principal es la cauterización de la conciencia. Que el Señor nos libre, Señor Jesús. Hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos en el próximo audio que llevará por título Espíritu hay en el hombre. Que todos tengan un día lleno de grandes bendiciones. Amén.